creo que es el 4 de junio, ¿no? Del 4 de julio al 13 de agosto se abre un lapso. Eso justamente en el transcurso de la jornada, eso también se va a corroborar, ya que se decía, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ese escenario político se está teniendo, en el cual obviamente, ¿no? Hay algunos problemas con algunos candidatos que están teniendo, pero más allá de ello, también resaltar el hecho negativo que estamos teniendo en el factor económico, ¿no? Que también no podemos dejar de lado, es un tema que está afligiendo a toda la población boliviana en su conjunto, el tema del combustible, el tema del dólar, o sea, una situación bastante crítica. Y claro, no podemos dejar de lado lo que es las elecciones para el mes de agosto. Bueno, pero también es importante conocer el punto de vista de diversos ciudadanos del país, en este caso como exdiputado, ¿no? A ver qué panorama tenemos relacionado a este importante tema, que lo vamos a tener, ¿no? Lo vamos a vivir, Dios mediante, en agosto. Así es, digamos, justamente hablabas de exdiputado y tuvimos la suerte de estar en 2002 y hemos vivido crisis sociales y políticas, ¿no? El 2003 con el derrocamiento de Sánchez de Lozada, que ahora, después de 20 años, los políticos se dan cuenta de que derrocar a Sánchez de Lozada fue un error, porque con Sánchez de Lozada se cayó de verdad toda esa derecha, toda la democracia, el capitalismo cayó por el suelo, entonces el liberalismo, por ende, y bueno, esos momentos lo vivimos, y no te olvides que actualmente los políticos también reconocen que cuando Sánchez Lozada decía que se viene una dictadura sindical y que van a destruir el país, entonces 20 años después nos damos cuenta que fue de esa manera, ¿no? Ronald, esto me permite ver, con esos 20 años de haber salido a la política y observar de palcos todo lo que ocurría, me ha permitido también predecir la crisis económica. Lo dije en algunas entrevistas. Tuto Quiroga es otro que también recuerdo que el 2019, 2020 también mencionaba. Entonces ahora los políticos, los actuales candidatos, tienen ese desafío de reconstruir el país. Si alguna vez en su momento Víctor Paz Tensoro decía Bolivia eso nos muere, pues era verdad, ¿no? La gente joven de repente no entiende esas palabras, pero también mencioné una vez, yo tenía 14 años creo, y mirábamos la Globo y la gente, los políticos de Brasil decían que tenía que repartirse Bolivia, porque esta crisis no iba a superar, que Brasil tenía que hacerse cargo del oriente boliviano. Era una realidad, era noticia en la red de Globo. Entonces, ahora estamos en otra crisis y la clase política tiene que asumir y tiene que reconstruir este país. Entonces, pero vayamos primero, como me decías, veamos el escenario político. Para esto es necesario, obviamente, tomar en cuenta la última encuesta que mostró el Deber, ¿no? Entonces, sí. El Deber ha mostrado una encuesta interesante. Ahí tenemos una radiografía, se puede decirse, ¿no? Hasta ese momento, algunas situaciones que se están dando, algunas llaman la atención, ya otros dicen, bueno, era preveírse eso, porque definitivamente las cosas tienen que ser así. Pero, ¿qué lectura le damos a eso? Primero, digamos, obviamente, el movimiento socialismo y todo su entorno ha decaído, tiene un desgaste totalmente, digamos, notorio, ¿no? Están con 2%, 1% del Castillo y igual Andrónico, entonces Evacopa lo mismo, eso se nota, ¿no? Esa división, Andrónico, el Castillo, Evacopa. Sí, son tres candidatos del mismo MAS, ¿no? Del mismo movimiento socialismo, y solo faltaría Evo Morales, digamos, ahí, ¿no? Exacto. Pero más allá de eso, UCS ya forma parte de ese grupo, ¿no? Porque en Santa Cruz es de más conocido de que se entiende de que Johnny Fernández fue el electo alcalde con una ayuda de Evo Morales. Entonces, ese grupo está totalmente desgastado y están a punto de perder su personalidad jurídica porque no llegan al 3% de la votación, según la encuesta. Entonces, hasta ahí han bajado, digamos, ¿no? Hay otros
partidos de izquierda como el MIR, por ejemplo, que está con mejor suerte, Rodrigo Paz Zamora, el hijo de Paz Zamora, de Jaime Paz, Jaime Paz. tiene 5%. Entonces, pero ahí podemos ver que a la izquierda se ha desgastado totalmente en este país, precisamente por la gestión que han hecho en estos 20 años, ¿no? ¿Esa división los perjudicó? Porque recordemos, ¿no? O sea, un poquito haciendo memoria, en cronología de los hechos, la primera división, vamos a decirlo así, ya se veía que algo iba a pasar y esto al transcurrir el tiempo, y ahora ya se dividieron en más partes y eso definitivamente les afectó en gran manera. Yo creo que más que la división les afectó la pésima gestión que hicieron, ¿no? La pésima gestión desde que asumieron el gobierno. Quiero decirte que en economía sabemos que las crisis no se construyen de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro. Las crisis se construyen durante 5, 10, 15, 20 años. Y la recuperación de esas crisis económicas como la hiperinflación también demora un gran lapso de tiempo. Lo decía el presidente de Argentina, ¿no? En su momento cuando salió elegido y decía en su primer discurso, bueno, vamos a necesitar por lo menos mínimo unos 25 años a 30 años para poder restablecer lo que era la Argentina de antes, ¿no? Eso fue lo que duró el 21060 de Víctor Paz de Tensolo, ¿no ves? Y también lo dijo Víctor Paz de Tensolo. Se coincide porque Víctor Paz de Tensolo también era capitalista. Entonces, construyeron esta crisis, destrozaron el país y ese desgaste de gestión sumado a la corrupción que hoy día se nota a nivel internacional. Entonces, ese es un tema que no podemos dejar de lado. Claro, que lo vamos a hablar de aquí un ratito también. Sí. Entonces, todas esas cosas ha hecho que la población ya se canse, digamos, de estos gobernantes del MAS, ¿no? Porque de izquierda siguen habiendo, ¿no? Está, como decía Rodrigo Paz, el mismo Samuel es de izquierda, es socialista, Samuel Doria Medina. Pero el MAS como tal se desgastó de esta manera, por eso tiene esa mínima expresión de menos del 3% y están a punto de perder, incluido el MAS, su personalidad jurídica como partido político. Algunos, bueno, simpatizantes, dirigentes, más decían, bueno, habríamos ver la posibilidad de cambiar al candidato, o sea, esto salía en la palestra, ¿no? El público decían que se debería cambiar para justamente no perder la personería, porque no creo que lleguemos ni al 2%, o sea, son situaciones que son comentarios, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Es como dice el dicho, ¿no? Si el río suena es porque piedras cae. Claro, entonces yo creo que ni cambiando de candidato, lo que sí le salvaría un poco al MAS es usar aquello que se ha denunciado a nivel internacional, que es el fraude, ¿no? Si ellos usan ese fraude que utilizaron cambiando actas, no sé qué, que es público además, pueden sumar algunos votitos con el fraude que practicaron según Naciones Unidas, que es oficial del tema. Entonces, supuestamente, eso la encuesta no lo toma en cuenta, ¿no? La encuesta no toma en cuenta ese tema porque tampoco va a preguntar, digamos, a los votos fantasma ni nada por el estilo. Pero vayamos subiendo un poquito más y vamos a ver qué opciones le queda. Ya la población está, digamos, molesta con el MAS, eso es notorio. Ahora veamos qué hay más arriba. Precisamente ya lo podemos ver a Manfred, ¿no? Lo vemos ya, está en tercer lugar, creo que Manfred, ¿no? Está ahí, no, en tercero no. En segundo está Tuto, en primero está Samuel. Exacto, ahora, ¿no? Sí, ahora entonces, sí, estamos bien. Samuel con el 24%, Tuto con el 22%, Manfred tiene 9% y Andrónico tiene 14%, ¿no ves? Pero está con el partido de MTS. Hasta el momento. ¿Sí? Entonces, ese panorama está en la cabeza, podemos decir, y los más potables a ir a la segunda vuelta están entre Samuel y Tuto prácticamente en estas elecciones, si fueran, como dice la encuesta, este domingo las elecciones, ¿no ves? Ahora, pero la diferencia no es mucha, de 24 a 22%, porque recordemos que el margen de error es más o menos 2%. Si le sumamos ese 2% de margen de error a Tuto, es un empate. Hay un empate, claro. ¿no? Entonces, y lo que se dice actualmente en estadística, empate técnico. O sea, hay un empate técnico entre Samuel y Tuto. Entonces, y ahí todavía está la duda, ¿no? Samuel no puede decir ya soy electo presidente porque tampoco llega al 50% más uno. Ahora, decía segunda vuelta porque ninguno de los dos llega al 40% por lo menos que dice la ley
para que puedan ser electos presidentes con una distancia de 10% del segundo. Entonces, todo apunta que ellos van a ir a segunda vuelta en caso que se mantenga, digamos, la misma intención de voto. Claro, exactamente. Frente a ese tema, ya a los bolivianos no nos queda más que analizar quién de los dos puede enfrentar esta crisis y reconstruir el país. Ahora sí podemos hablar, Ronald, de que una de las cosas que ha destruido el país es la corrupción. Destruyó instituciones, la corrupción, destruyó el país, dicen que la madre de todos los vicios es la flojera y la madre de todas las crisis es la corrupción. El último caso, ¿no?, del exministro de Justicia. Y precisamente la justicia está encabezando, digamos, los altos índices de corrupción como dentro de las instituciones del país, según estas entidades internacionales, ¿no? Como el Proyecto Mundial de Justicia, ¿no? BJP, las siglas que ha publicado estos datos a nivel mundial. Entonces dice que la justicia está totalmente corrompida en nuestro país, luego sigue la policía y no se sabe el poder ejecutivo y legislativo también, ¿no? Los diputados y senadores corruptos, o sea, es una pena. Y la corrupción prácticamente ha destruido el país. Ahora, ¿cuál de los dos candidatos que están a la cabeza, a punto de llegar a la segunda vuelta, serían capaces de reconstruir el país y, digamos, disminuir los altos índices de corrupción que tenemos? Esa es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, digamos, ¿no? Y tenemos que observar bien los planteamientos de tanto de Samuel como de Tuto. Y recalcando bien, tomando en cuenta las encuestas si se mantienen como están. Y ahí no veo propuestas bien claras de corrupción. Ahí quería llegar justamente, ¿no?, a las propuestas, porque hoy por hoy yo creo que todos, ¿no?, Richard, persona, amigos que nos están viendo en este momento, todos queremos propuestas, pero la propuesta que definitivamente tengan coherencia, que sean propuestas reales, que sean propuestas en las cuales podamos tener la esperanza de que nuestro país vuelva a ser el de antes, pero obviamente, ¿no?, a tomar en cuenta muchas cosas. Y bueno, acá hace falta gente con experiencia. Por otro lado dicen, no, son políticos tradicionales, demos paso a gente nueva. O sea, son situaciones que hoy por hoy se comentan, ¿no?, en la sociedad. Yo siempre parto de la historia del país, ¿no? Y si no conocemos la historia del país, vamos a tomar errores en nuestras decisiones. Víctor Paz Estenssoro es el mayor ejemplo que tenemos y él asumió el poder por cuarta vez en el año 85 y nadie le dijo vas a ser presidente por cuarta vez. Más bien Banzer Suárez, que había ganado las elecciones, le dijo: Paz Estenssoro, sos vos el hombre, asumí la presidencia. Tienes experiencia, tienes capacidad, conoces economía, conoces el Estado, metele vos. Entonces, si un avión se está cayendo, este es un ejemplo que siempre doy, porque le dio un infarto, digamos, al piloto, ¿qué nos queda? Buscar entre los pasajeros al piloto que pueda sustituir y dejar que, no permitir que el avión caiga. Ahí se nos presentan dos: un joven de 25 años recién egresado, ¿no?, y musculoso si querés, y un anciano ya jubilado de 60 de las líneas aéreas, y ha volado 35 años. Tiene más horas de vuelo. Miles de vuelos. Ya. Miles de horas. Entonces, ¿a quién de los dos vos tomarías para que sea capitán de la nave? Y obviamente, ¿no?, en esa situación, obviamente la persona que claro que tiene experiencia, ¿no ves? Claro. Para salvar tu vida. Claro, porque está en juego. Bolivia está en despique. Bolivia está decaída, Sí. en crisis. No precisamos a alguien inexperiente con ojos azules, musculoso, para que termine de fregar el país. No olvidemos que le dimos la oportunidad a Gatti Ribeiro, joven, nuevo personaje en la política. Se le dio la oportunidad y cómo dejó la alcaldía. Y ahora no olvidemos que esta generación está calificada como la más corrupta del mundo, como la segunda más corrupta del mundo. Ya. Toda esta generación de policías nuevos, de abogados nuevos que están al tribunal, de gente nuevita que dicen, ahí está la corrupción. Pero ¿quién encabezó la corrupción? El MAS. ¿Quién encabezó la corrupción? Evo Morales. No te olvides, el presidente Catacora está lleningo de denuncias de sus hijos, de cuántos millones de dólares, ¿no?, han desviado. Entonces la corrupción encabeza el gobierno
Y la gente que gobernó este país junto con Gati Ribeiro, que es el mejor ejemplo, o sea, llevaron al país donde está. Por lo tanto, eso de jovencito, que no, si yo no... En relación a la denuncia, o sea, creo que todos los políticos tienen denuncias, todos, ¿no? Pero no a este claro, nivel. Claro, pero en líneas generales también, o sea, estamos cayendo prácticamente, ¿no? No Bolivia, generalizar, pero... Si te recuerdo un poquito y recordamos, Bolivia siempre estuvo catalogado como uno de los países con ciertos índices de corrupción. No somos un país transparente, pero llegar al segundo lugar del mundo, ¿cuándo llegamos? Y en Latinoamérica, en Sudamérica. Somos primero, ¿no? Bueno, ese dato, entonces, ese dato es... Ese es otro tema. No es que nos estamos inventando. De ser corruptitos a ser corruptazos es mucha diferencia. Entonces estamos a punto de ser campeones y lo vamos a hacer a un lado al Congo, ¿no? Y con eso ya terminamos siendo campeones del mundo. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta en el momento de decidir. Es mi forma de ver, como decías vos, como ciudadano, y para mí tiene que ser alguien con experiencia. Y ahí volvemos a Samuel y Tuto, que son los supuestos que irían a segunda vuelta. ¿Quién puede ver este tema de la corrupción, que fue que hundió, una de las acciones y causas que hundió al país y que nos metió en esta inflación y que estamos cerca de ser un país con hiperinflación de nuevo? Como te decía, no veo nadie, ni uno de los dos habló de lucha contra la corrupción. Ya. ¿No ves? Y digamos, y Samuel habla más de 100 días, carajo, y que yo no entiendo de definición de carajo, digamos, en la ciencia no sé si hay, digamos, ¿no? Entonces, y 100 días, bueno, lo dijo Hernán Siles Suazo. Entonces ahí en 100 días, carajo, no veo propuestas de sacar al país adelante, de eliminar la corrupción, no veo. Tuto recién presentó, entiendo, sus 7 pilares, ¿no? En el salario Uyuni del gobierno. Ahí no habla de corrupción, pero yo revisando un poco, Tuto menciona de liberar, digamos, a la justicia de la dependencia política, y ya es una acción, digamos, ¿no? Que por lo menos nos da esperanza. El tema de generar empleo en el país, de liberar a las empresas para que puedan invertir en forma... y esto va direccionado a la parte económica. Claro, entonces, eso, y hay algunas señales, pese a que no se habla directamente, pero hay señales buenas. Digitalizar la tecnología. La tecnología. Claro, también, hoy por hoy es necesario. Claro, que dice, Tuto dijo claramente que las acciones que hagamos, los gobernantes, lo va a saber el ciudadano en el momento, porque todo va a estar digitalizado. Entonces, digitalizar me parece una buena acción para que ya no exista más corrupción. Claro, para transparentar, ¿no? Transparentar. Entonces, esas señales son buenas y creo que es el único candidato que estoy viendo que está planteando cosas de esa manera. Pero igual tenemos que tomar decisiones bien acertadas. No es el momento de emocionarse y votar así nomás a ciegas, porque como te decía, el país está en juego, ¿no? Entonces, eso nos queda como tarea a los ciudadanos. Se acerca ya el día de la votación, 17 de agosto, creo que es, ¿no? Sí, es la fecha estipulada por el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, eso es lo que más o menos nos muestra, Ronald, esta última encuesta que el deber ha publicado. Ya, un poquitito saliendo de la encuesta, hay una figura, un hombre que está surgiendo y que ahí está dando algo de qué hablar, Jaime Dunn. Bueno, Jaime Dunn, lo escuché muy bien y he visto propuestas interesantes de él. No hay nada que esconder ahí en esa parte, pero conociendo las ciencias económicas, y sé que mucha gente, no tenemos por qué querer sacar conocimiento a toda la población de economía. No todo el mundo estudia economía. Me decepcionó un tema de Dunn, que ¿cuál? Él dice claramente cuando le preguntan el cambio del tipo de cambio del dólar, fijo o variable. Él dice fijo. O sea, mantener lo que hizo Arce, lo que hizo Evo, mantenerlo en 6.96. Y fijo, en esta situación de crisis, las ciencias económicas no recomiendan mantener un cambio fijo del dólar. ¿Qué hizo Milei? ¿Milei lo mantuvo fijo o lo liberó? Lo liberó, pues. Lo liberó. Milei. Entonces, sí. Y este ciudadano Jaime Dunn, o sea, dice que conoce, no sé si es ingeniero, comercial, economista, no sé, pero conoce economía, sabe mucho de finanzas, pero ¿cómo va a contradecir la ciencia de la economía? Y Milei lo aplicó como científico y como economista, en Argentina liberó el tipo de cambio. ¿Cómo va a decir, si estamos en crisis 20 años por culpa de mantener el tipo de cambio fijo, cómo va a decir fijo? Entonces revisen la ciencia, revisen los libros de economía. Eso me decepcionó de Jaime Dunn. Y otra cosa que me decepcionó, digamos, como conocedor de economía y político, como dijiste vos,
digamos, cuando uno quiere ser candidato a algo y cuando uno quiere meterse a la política, hay que ser mínimamente responsable. Jaime Duck no le va a decir a nadie, ni a mí, ni a ningún político, de que no sabía que tenía una nota de cargo por más de 2 millones de bolivianos. Ah, ya. Ya está teniendo problemas con eso. Claro. Sí, sí, sí. ¿Quién no va a saber? Pues díganme a quién cobija, quién no sabe, quién no ha sido notificado por la Contraloría cuando tienen una nota de cargo, insolvencia fiscal. Y ese es justamente el mayor problema que Claro, está atravesando, ¿no? y no es de ahora, es del tiempo del MIR, porque él había gobernado con el MIR, estaba inscrito en el MAS de paso. Entonces, bueno, en política, ¿no? claro, él sabía, todo se puede esperar de si él quería ser candidato, político, obviamente que tenía que liberarse de este tema. Él empezó a discursear por ahí, a encantar a la población con sus expresiones, y bueno, y había tenido un obstáculo tremendo como es la solvencia fiscal. Entonces, ese es el mayor problema que está teniendo en este momento. Yo creo que Dun ha sido irresponsable con sus seguidores, con la gente electoral del país, mostrándose como una opción, sabiendo que tenía un grande obstáculo de la solvencia fiscal. Entonces, lastimosamente, eso. Y me parece que no va a ser habilitado porque, según él mismo ha dicho, de que su carpeta se desapareció. Atribuye mucha burocracia también ese término utilizado. Entonces, rapidito, con esto cierro la entrevista. Evo Morales. Bueno, corto. De todo político, y como en todo en este mundo, termina su ciclo, ¿no? El ser humano nace y muere. Víctor Paz Atenzola terminó su ciclo, su gestión en el 85. Okay. Se salió y no quiso ser ni jefe del MNR. Hombre muy inteligente. El ciclo de Evo Morales terminó, y hace rato. Así que yo creo que vanas son aquellas acciones, inclusive que perjudican al país con los bloqueos y demás, inclusive la misma gente del MAS, ¿no? Ahí está una de las causas, la división del MAS. Por eso está Andrónico, por eso está Del Castillo, porque saben que el ciclo de Evo terminó y ellos están queriendo tomar el mando de alguna manera. Entonces, final, ese es el de Evo, y obvio, y ojo, yo no hablo mucho de Evo ni miro muchas cosas de Evo. Solo por tu pregunta te acabo de decir. Punto final. Muy bien. Richard, muy agradecido por habernos permitido conocer tu punto de vista sobre este tema tan pero tan importante, ¿no? Que son justamente